Pero hablando de temas más cercanos, Pascal, bueno, Estados Unidos siempre es pero muy cercano, pero en otros está también con nosotros vía telefónica Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones del CCE, porque pues Moisés, digamos, tiene un ángulo interesante con respecto a todo este proceso de toma de decisión en cuanto al aeropuerto en función de los acuerdos comerciales. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Pascal, Rodrigo. Un placer estar con ustedes de nuevo. Gracias por tomar la llamada, Moisés. Y bueno, pues has reflexionado un poco de también los impactos que se pueden dar tomando en cuenta pues los acuerdos de libre comercio que tiene México. Así es, hicimos un estudio donde nos parece que podrían, y repito un poco, subrayo la palabra podrían, se estarse violando algunas cláusulas de los tratados internacionales si es que se llegara a la cancelación de estos contratos. Como ustedes me han permitido compartir con el auditorio, hoy tenemos el Telecán original en funciones, digamos, tiene validez. Ese tratado tiene un capítulo 11 donde protegen las inversiones. Dentro de ese capítulo hay un apartado que estipula que si se cambian sustancialmente las condiciones de un contrato, se podría llevar a un panel internacional al país que está cambiando estas condiciones, y creemos que se podría utilizar bajo este capítulo jurídico si es que se cambiaran los contratos. Es una especulación, pero es un ángulo diferente que creo que no se había hecho público, que me parece que hay que tomar en cuenta. ¿Qué panel sería este, Moisés, en principio? O sea, bajo el capítulo 11 del Telecán, Sí. la protección a los inversionistas estipula un término legal que se llama los cambios sustanciales a un contrato, que sería como una expropiación indirecta, así se le llama jurídicamente, aunque suene medio mal. Esa expropiación significa que tú le cambias sustancialmente las condiciones y por ende le cambias el negocio que tiene ese contrato. Y le da el derecho a estos inversionistas a agregarse y pedirle a su país que lleven a otro país a un panel internacional para que se dirime esa controversia. Entonces, además de las leyes mexicanas en México, a la cual todos los mexicanos que tienen contratos se podrían apegar, los inversionistas extranjeros que participan en esta obra podrían, y repito, podrían, apelar a un panel internacional. Este panel se crea ex profeso para este fin y podría generar un costo importante para nuestro país. En el pasado se ha utilizado, si ustedes recordaron, hemos visto en su programa, principalmente este capítulo nos obliga a comportarnos bien con los contratos internacionales y tener un respeto absoluto a las obligaciones que se firman en ellos a través del tiempo. Ahora, esto también podría aplicar, Moisés, en el Telecuen, es decir, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y en el contexto de lo que, bueno, sí, el TPP sin Estados Unidos, que ya ni me sé las siglas, también es el caso, es decir, está en esta posibilidad. Mira, el TPP-11 no, porque a pesar de que nuestro Senado ya lo tiene ratificado, Ah, el TPP-11 jurídicamente todavía no entra en vigor porque todavía no tenemos suficientes países que lo hayan ratificado para que el tratado, digamos, se active. este Entonces el funciona. TPP-11 no, pero tenemos el tratado con Europa, como tú bien mencionas, el tratado con Japón, ahí que podrían ser utilizados, pero esto es un tema principalmente del Telecán. Y una cosa a hacer notar, esto no es una condición nueva, tenemos 25 años con estos tratados comerciales, y esta cláusula lleva ahí 25, 24 años, no es un tema que está surgiendo hoy, simplemente es un análisis que me parece pertinente, una obra tan importante como la del nuevo aeropuerto, y me parece importante compartirlo porque es un enfoque diferente, no solamente en la certeza que necesitan los mercados financieros, y no solamente digamos, los riesgos que corre el empleo, etcétera. Esto es un riesgo adicional que es por arriba de los análisis que yo he visto digamos, en los medios al día de hoy. Oye, dos preguntas rápidas. ¿Se mantiene este capítulo 11 en el nuevo acuerdo y solamente podrían apelar a este capítulo 11 empresas canadienses y estadounidenses o empresas de otros países? Así es, se mantiene el capítulo 11 en el nuevo acuerdo, en el TEMEC, se mantiene pero recortado, no es tan amplio como como en el Telecuan original, pero sí para concesiones, obras de infraestructura, ferroviarias y entre otras, sí se mantiene el capítulo 11 y solamente podrían aplicar dentro del TEMEC o del Telecán
aquellas empresas extranjeras que tienen operaciones en Canadá y en Estados Unidos. Ya. Como mencionamos, las empresas mexicanas tendrían que ir a las cortes mexicanas Uh-huh. y aquellas empresas que tienen filiales sustanciales en América del Norte podrían utilizar el capítulo 11. Pues muy interesante este nuevo ángulo, ¿no? Sí, sobre todo porque pues finalmente México desde hace más de 20 años vive en un escenario insertado en la economía global y eso claro tiene consecuencias vinculantes que a lo mejor no son tan visibles, pero que por supuesto que hay elementos de análisis como el que se está planteando. Moisés, como siempre, un gusto platicar contigo y ya pues retomaremos la agenda de cómo va avanzando el TEMEC, que también ha quedado pues por los tiempos electorales en Estados Unidos ahí, pero en principio tenemos el entendimiento, pero seguramente habrá más que comentar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buen día. Gracias, Moisés. Bueno, pues interesante. Sí, muy interesante, Pascal. Y